Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del lugar de donde nos vean o de donde vean la retransmisión o la grabación de esta entrevista, darles la bienvenida por acompañarnos igual en este espacio, en esta serie de entrevistas pues, que hemos estado teniendo con todos los docentes que van a estar impartiendo el curso de Acting Practice. Y pues en esta oportunidad tenemos el placer de que nos acompañe un poco Laura Rato, que nos va a hablar acerca del análisis funcional y específicamente del análisis funcional en ACT, cómo se maneja dentro de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Entonces yo quiero darle la bienvenida a Laura. Laura, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Gerson, a vosotros por invitarme. Para empezar, de repente, este espacio de entrevista, lo que nos tocaría en sí es poder presentarte un poco, pero no solemos hacerlo, no lo hemos hecho durante toda la entrevista, porque queremos que los mismos docentes nos cuenten un poco sobre ellos, a nivel profesional, a nivel también un poco personal, que ver qué actividades realiza también dentro de su vida diaria fuera del ámbito profesional, o sea, el ámbito personal también es un área que tenemos que cuidar bastante los que trabajamos en salud mental o en salud, abordamos los problemas psicológicos, ¿no? Y bueno, entonces te realizo la pregunta de ¿quién es Laura Rato? ¡Wow! Bueno, ante todo, pues soy una chica de un pueblito de aquí de Extremadura, de España, ¿sí? Y es una chica que decidió estudiar psicología como una forma de ayudarse a sí misma. De hecho, me acuerdo cómo es que escogí esta carrera. Y afortunadamente me cogieron para psicología porque puse terapia ocupacional en alguna otra epígrafe, pero no, tenía claro que quería estudiar psicología como forma de entenderme a mí, de entender mi conducta, mi comportamiento y por ese interés de conocer a las personas y de ayudarles. Entonces fui a estudiar psicología a Salamanca, a una universidad que es una pues muy conocida también, muy popular. Por supuesto a la pública, por mis ingresos económicos no podía optar a otra cosa más que a beca, afortunadamente. Y puedo decir que después de acabar la carrera estuve intentando estudiar pues lo que aquí es Gerson, el PIR, el psicólogo interno residente, que es como la especialización, ¿no? Lo que te capacita totalmente para evaluar, diagnosticar e intervenir, pero desde luego desistí. Es muy difícil estudiar una oposición cuando tus ingresos no te sostienen para poder estar ahí, ¿verdad? Y además también recuerdo que fue una época difícil para mí en términos personales de estar sentada con los libros y reducir tus actividades y tus relaciones sociales. Entonces me metí a estudiar el máster de terapias contextuales en la Universidad Internacional Valenciana y he seguido formándome posteriormente en otros másteres, alguno que no he terminado y que eso me pesa como una losa, ¿no? Tengo formación en otro tipo de terapias también, aparte de las contextuales, pero desde luego para mí llegaron como una bendición, aunque yo no sea religiosa, en un momento dado también personal y familiar difícil, cuando empecé a comprender que había cosas que no podía cambiar y que tenía que aceptar dentro de mi vida y dentro de mis relaciones familiares. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso y los vídeos de uno de sus creadores fueron muy inspiradores para mí. Y esa es la parte más académica. También me dedico a trabajar en una consulta privada. Otra de mis pasiones es lo que estoy haciendo ahora, como parte de un porcentaje de mi trabajo que es la docencia, que también me gusta bastante. De hecho, cuando era cría y estudiaba en la escuela, las lecciones que aprendía se las enseñaba a mis peluches, o sea que también es algo interesante de cómo a veces está conectado lo que uno hace en el presente con su historia de vida. He trabajado también en instituciones de orientación a jóvenes, gratuitas afortunadamente. Yo trabajo desde otro lugar desde donde nací, estoy en Zaragoza, dentro también de España, pero migré aquí. Y pues no sé si quieres, Gerson, que también hable un poco de mis hobbies o de cosas que hago en el día a día. Sí, sí, sería genial. ¿Qué de repente utilizas como
tener un autocuidado personal y no desbordarnos por el trabajo o el ámbito académico, ¿no? Vale, mira, me viene bien tu pregunta. Hace literalmente una semana, pues no sé si el mismo sábado o domingo pasado, y me hice una hojita con límites que me ponía a mí misma, con tareas que me ponía a mí misma, porque es verdad que llevo semanas notándome como muy acelerada, con lo que las personas podrían llamar un poco de ansiedad, un poco de inquietud, ¿no? Y también un par de noches con dificultades para conciliar el sueño y digo, ok, es que no puedo seguir ignorando estas señales. Entonces me puse unos límites y de los que recuerdo los tengo apuntados en mi libreta, donde también hago yo mis propios autorregistros y cosillas para ayudarme, pues era no hacer multitasking, es decir, no atender a 3 cosas a la vez. Cuando voy caminando muchas veces hacia el trabajo, lo que hago es contestar algún correo, contestar a alguna persona, me olvido de eso. Estoy caminando, prefiero hacer un mindfulness en ese momento. Y lo mismo, cuando estoy en una tarea, intento estar en ella y organizarme y ser consciente de si termino la tarea, la termino y paso a la siguiente, o si no la termino porque está bien así, la tengo que dejar a media, al menos tener conciencia de que lo estoy haciendo por esa buena razón. Otro de los límites era cortar mis comunicaciones profesionales a partir de 1 hora en la tarde. Antes era hasta muy tarde y ahora es 8 y media de la tarde. Y lo mismo por la mañana, levantarme y no ser lo primero que haga, de mirar notificaciones o contestar nada del correo, nada de tema profesional. Hacer una actividad relajante a diario, como respiración, mindfulness. Es verdad que también practico deporte. Me he iniciado en los ejercicios de fuerza, que yo era de las que decía, ¿para qué sirve eso? Y sin embargo es, wow, qué pasada, ¿no? También cuido de ir al gimnasio pues una serie de días, no todos, pero sí 3 días a la semana, 4 días. E intento utilizar también actividades agradables. No sé si todos los días porque es bastante difícil, pero al menos durante el fin de semana a tope de tiempo para mí de autocuidado. Genial, genial. Es una pregunta que hemos implementado dentro de estos espacios porque, si bien es cierto, cada docente tiene, bueno, cada entrevistado que hemos tenido que es parte de los docentes del curso de Acting Practice, han elaborado actividades distintas relacionadas a su propia historia, a su propia vida, a su propia sensación de gratificación con estas actividades. Eh, y que preguntábamos, como ya decía, ¿no? Que es importante también, en parte de nuestra vida, tener estos espacios de tener contacto con uno mismo, contacto con el presente, con el aquí y ahora que se habla tanto dentro de las terapias contextuales, ¿no? Um, Ahora, para pasar a ya un poco más al ámbito donde, relacionado a lo que vas a poder impartir dentro del curso, eh, dentro del curso vas a estar hablando, bueno, vas a estar impartiendo sobre el análisis funcional dentro de ACT, ¿no? Pero para ello, primeramente, queremos que de repente nos puedas comentar un poco qué es lo que es un análisis funcional, de qué trata, ¿no? ¿Qué entendemos por análisis funcional? Vale, es como la herramienta, ¿no? Dentro de la psicología como ciencia y es lo que nos hace de verdad científicos o científicas en el estudio del comportamiento humano. Entonces, dentro de su nombre, análisis funcional, nos da pistas de lo que es esta gran herramienta que nos convierte en auténticos científicos para intervenir, analizar, comprender, predecir o controlar a la conducta de los seres humanos, que es, estamos analizando algo. Normalmente estamos analizando un comportamiento con el objetivo de comprender, entender, describir, pues lo que decía, o intervenirlo en un momento dado. Entonces hay un análisis, hay una evaluación de una conducta que es objeto de nuestro interés, pero es un análisis funcional. Es decir, es un método que intenta relacionar funcionalmente una serie de variables, es decir, unos estímulos que funcionan como antecedentes, una respuesta y unos consecuentes. Entonces es un método que nos sirve para relacionar estas 3 variables, ¿no? Variables antecedentes, respuesta o conducta, objeto de interés clínico y los consecuentes. Como método o como herramienta nos ofrece un modelo hipotético. ¿Esto qué quiere decir? Que es probabilístico
ya que el análisis funcional normalmente es dinámico. A mí me gusta entenderlo como que la experiencia del comportamiento humano, la experiencia de la vida humana es como un continuo, pero nosotros con el análisis funcional lo que hacemos es como filetear. Cogemos cachitos, secciones de experiencia y las relacionamos con qué pasaba antes y qué pasa después de que tú estás comportándote de esta manera, ¿sí? Digo, es probabilístico, es hipotético, es dinámico, está centrado en el presente, siempre está centrado en el presente y es idiosincrásico, es decir, que es particular para analizar la conducta de una persona dado que está interaccionando con un ambiente, esas variables que están alrededor de esa conducta, bien como antecedentes, bien como consecuentes, también son objeto del análisis funcional, ¿sí? Vamos, que en definitiva el análisis funcional nos ayuda a entender por qué de una conducta, por qué se da, por qué se incrementa, por qué se decrementa, analizando estos análisis, estos antecedentes y estos consecuentes, ¿sí? Más o menos sería... Genial. Ahora, este análisis funcional es momento a momento, es también bidireccional, es decir, eh, también el propio terapeuta se realiza el análisis funcional dentro de consulta o solamente es para el consultante, ¿no? Desde luego en ACT o desde las terapias conductuales contextuales, tú también estás como siendo consciente de lo que, de tus propias respuestas ante lo que funcionaría como antecedente para ti. O sea que en muchas ocasiones sí es bidireccional, no solamente analizas lo que sucede momento a momento con la persona, ¿no? Nosotros nos convertimos muchas veces en estímulo antecedente y también en estímulo consecuente. La FAP lo describe muy bien, lo operativiza muy bien. Nosotros somos como esa herramienta que puede moldear castigando o reforzando según qué conductas de la persona, así que somos estímulo consecuente, por así decirlo, ¿no? Y también la ACT nos invita, la terapia de aceptación y compromiso nos invita a estar conscientes de nuestras respuestas de flexibilidad o inflexibilidad psicológica en el momento. O sea que totalmente bidireccional. Genial. Ahora, yo recuerdo bastante en mi época de pregrado que si hago comparación con de repente los que he podido llevar fuera de la universidad o en pregrado con relación al análisis funcional, recuerdo que era bastante distinto lo que se nos enseñaba en pregrado. Y por ello yo de repente podría realizar la pregunta, ¿no? ¿Existe una forma de hacer un análisis funcional estandarizado o es que hay diferentes formas o tipos de análisis funcional, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre eso? Bueno, lo interesante es que sí que hay como unos pasos. Bueno, más que unos pasos, hay algunas psicólogas, algunos psicólogos que sí que se han esforzado por describir grandes autores y no tan grandes, o de no gran renombre, no porque no sean grandes, se han encargado de describir pasos. ¿Qué es lo que tienes que intentar seguir para hacer un análisis funcional? Sí. Pero es verdad que a veces es difícil seguir estos pasos en el orden en el que se nos han descrito, en el orden en el que se describen, sino que a veces tú comienzas un análisis funcional, a mí me ha pasado comenzar un análisis funcional simplemente por la conducta que quiero analizar, pero no estaba yo todavía o no ha salido el antecedente o no, todavía no ha salido el consecuente, por ejemplo, todavía no ha salido algo, alguna otra variable del entorno contextual que está por ahí, ¿no? También te puedo decir que el análisis funcional está un poco sujeto a la terapia desde la cual tú lo aplicas, por así decirlo, ¿no? Ya que si eres TCC, probablemente parte de tu foco en haciendo análisis funcional o pues, sea más bien centrado en creencias, en cogniciones, en pensamientos irracionales, esquemas, sesgos, ¿no? A lo mejor te vas a enfocar mucho como en ese ABC o en esas creencias que puedan estar como justificando o explicando, siendo la causa aparente del sufrimiento de una persona. Sin embargo, cuando haces un análisis funcional desde las terapias conductuales o contextuales, digamos que los pensamientos o las cogniciones tienen su importancia relativa
junto al resto de elementos o componentes de una conducta, como puede ser la conducta motora, la parte afectiva, emocional o sensorial. Entonces, es verdad que el modelo teórico o incluso la propia terapia en la que te hayas formado te va a poner el foco en una cosa o en otra. No sé si tiene que ver con la diferencia que tú notaste, Gerson. Sí, sí, creo que sí. Obviamente en pregrado, en la época que estaba en la universidad, era más TCC, ¿no? Entonces abordamos más la división de pensamientos, emociones, conductas en tres tipos, ¿no? De eso que dices tú del ABC, ¿no? Ahora, ya que mencionabas sobre esto, eh, ¿qué es lo que de repente no debería de faltar, por así decirlo, ¿no? En un correcto análisis funcional? ¿O qué creerías tú que no debería dejar de faltar dentro del análisis funcional? A voz de pronto te diría que la estructura esencial que configura el propio análisis funcional, estímulo antecedente o los antecedentes, las variables que se estaban dando antes de que se emitiera tal conducta, la propia conducta, es decir, poder describir bien el comportamiento público y privado, y los estímulos consecuentes, ¿sí? Al menos inmediatos, porque otra cosa es que hablemos de consecuencias a largo plazo, que eso también se puede incluir, ¿no? Pero los consecuentes en el momento de lo que está sucediendo justo después que obtiene la persona, tanto positivo o que se quita negativo, que recibe del entorno cuando emite tal conducta. Pero obviamente pues hay otros elementos como las variables disposicionales o estructurales que también a veces es muy interesante, a veces muy necesario tener en cuenta para hacer un buen análisis funcional y por lo tanto una buena formulación clínica o psicoterapéutica. Digamos que esa estructura es esencial, intentar tenerla siempre que hagamos o intentemos un análisis funcional. ¿Podemos integrar, ya sé cuál es la respuesta obviamente, ¿no? Pero voy a dejar la pregunta. ¿Podemos integrar el análisis funcional dentro de ACT? No, no podemos, es que debemos, es importantísimo hacer análisis funcional dentro de la ACT. Lo chulo de la ACT o lo relevante, lo interesante es cómo nos ayuda, cómo nos hace integrar el análisis funcional. Por un lado, no sé si puedo contarte sobre esto, porque sí que podemos, sí que debemos integrarlo. Y hay como una particularidad del análisis funcional dentro de la ACT, que es que lo que hace ACT es no decirnos o no hacernos ver que hay conductas desadaptativas o adaptativas, conductas buenas o malas. Lo que nos hace la ACT a todos, a todas, es como ponernos de relieve cómo unas conductas están alejándonos, hacernos notar cómo estas conductas están alejándonos de una vida que tenga algo de sentido, que sea gratificante, que sea reforzante. Es decir, cómo es un patrón que es, bueno, es un patrón que nos va a alejar de lo que nos gustaría conseguir en nuestra vida y es algo que es inviable a largo plazo. En esto pone el foco, en una de las cosas en las que pone el foco la ACT, que no es etiquetar como buena o mala la conducta, sino como inviable a largo plazo y cómo nos hace alejarnos de lo que sería reforzante. Pero obviamente lo chulo también de la ACT es cómo analiza y da muchísimo énfasis a la función de una conducta en un contexto determinado, cómo las variables contextuales se organizan para dar forma a una conducta que está funcionando en el presente. Y dentro de ese contexto no solamente está el contexto histórico, nuestra historia de aprendizaje, a veces ante la cual hemos quedado como muy condicionados, hemos quedado como muy apegados, fusionados, ¿no? Y seguimos respondiendo como en base a eso, que ahora mismo no es de la misma manera en este presente. Y pone énfasis, además del contexto histórico, nuestra historia de aprendizaje, en el contexto socioverbal, que es qué me dice mi comunidad verbal y cómo eso ha influido de alguna forma en lo que hago y en la función que tiene lo que hago, ¿no? Como huir de mis emociones, huir de mis pensamientos, huir de mis recuerdos, huir de sensaciones que aunque son inofensivas pueden ser un poquito displacenteras. Sí, sí. Am,
Ahora, esto que mencionas, Ujú. si bien es cierto, no es algo tan sencillo. Escucharlo de repente se puede escuchar bien simple, bien conciso, por así decirlo, pero en sesión o en terapia es bastante complicado porque es estar constantemente atento a cada verbalización, cada conducta del consultante. Y luego hay esto de cómo hacemos luego el análisis funcional. Por ahí no sé cómo tú lo ves o cómo lo abordas personalmente. Hay pues los terapeutas o los clínicos que van haciendo su análisis funcional en el propio relato del consultante, hay otros que esperan que no, que luego puedes terminar la sesión y empiezan a hacer recién el análisis funcional. ¿Cómo sueles hacerlo tú? Intento a veces mover la conversación al proceso en lugar de al contenido, y eso ya me sirve como un poquito de análisis funcional, ¿no? Cuando veo alguna conducta que sea de interés para mí, sí que empiezo a parar ahí y digo, vale, espera, ¿qué es lo que ha hecho que he dicho yo? ¿Cuál ha sido la pregunta? ¿Cuál ha sido lo que ha provocado que esta persona me esté respondiendo así, ¿no? Por ejemplo, cuando veo a una persona que de repente está esquivándome la mirada, está dándome muchas razones de algo, ¿no? Que le pregunté yo antes, qué está haciendo, que lo veo, puede ser que esté rumiando, evitándome el contacto ocular o lo que sea, ¿no? Y apegándose demasiado como a ese contenido, olvidándose quizás de parar aquí, olvidándose también de cómo se estará sintiendo y de cuán eficaz o efectiva es esa conducta que está implementando para dar una respuesta o para seguir conectado conmigo dentro de la relación. Así que a veces muevo la conversación del contenido al proceso y eso me permite hacer un poquito ese análisis funcional. Y también intento hacer de puente, es decir, si lo que yo dije que provocó eso es algo que también la persona suele recibir, o ya sea de manera autopercibida, ¿no? O de parte de los demás, que le hace responder de la misma manera. Entonces, de ahí muevo la conversación de nuevo, sí, al contenido, pero hacer análisis funcional fuera de consulta, lo que sucede a la persona fuera de consulta, o al contrario, de fuera adentro, de dentro a fuera, ¿sí? Intento, pues, que sea un poquito, que estén ambas dentro de mi análisis funcional, aunque no te sabría decir si predomina más una o si predomina más otra, o creo que es algo que a veces ni calculo ni estoy midiendo, ¿no? Pero sí que tengo en cuenta que hay que hacer las dos. Eh, de repente, mientras, igual, como tú comentabas, ¿no? Se va un poco dialogando con el consultante con relación a esto que, pues, de repente, determinada conducta que he podido notar yo, pues, creería o hipotetizo de que está sucediendo por esto, por esto, por esto. Eh, Esto se le suele decir al consultante y luego se le pide como, ¿tú qué crees que eso está sucediendo así? ¿Crees que no sucede así? Porque pues puede que de repente igual pues el consultante diga, pues yo creo que eso no me está sucediendo, creería que no va por ahí, ¿no? Algo así, ¿no? Súper importante valorar el impacto de lo que decimos, pero no solo cuando hacemos un análisis funcional y estamos haciendo una hipótesis de por qué se está dando esta conducta, ¿no? Sino en general de cada intervención que podamos estar haciendo, necesitamos evaluar un poco el impacto de lo que estamos haciendo. ¿Tiene sentido esto para ti? ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué piensas al respecto? ¿O esto te da una explicación? ¿Sirve para algo para ti? ¿O cómo te está haciendo sentir? Si te resulta que sí que ayuda, ¿no? O sea que sí, que valoramos el impacto que tiene incluso la devolución del propio análisis que estamos haciendo en sesión. Ujú. Sí, sí. Ahora, dentro pues de tu experiencia clínica que has bueno, ido ganando durante estos años de experiencia, por así decirlo, siempre hay de todas maneras determinadas complicaciones, de repente dificultades que se van dando dentro de sesión, dentro de terapia. ¿Cuáles de repente considerarías que te han podido suceder o que has notado
cuando de repente has estado aplicando el análisis funcional o precisamente de repente en consulta, ¿no? Y eso va a depender seguramente de, de la persona que esté en consulta y de la situación que venga trayendo, ¿no? Vale, o sea, como esas dificultades que en mi experiencia he notado, ¿no? ¿Te refieres a momentos difíciles a la hora de aplicar el análisis funcional? Bueno, sobre todo el no tener bien asentados algunos conceptos, es decir, no tener bien claro cómo es la secuencia, qué es lo que necesito incluir, ¿no? No haber estado practicando esas preguntas que formarían parte del análisis funcional y por lo tanto a la hora de hacerlo como quedarte un poquito más bloqueada y no saber por dónde salir. Para mí ha sido esa una gran dificultad, sobre todo en la medida en la que te estás iniciando, también hay como toda esa emoción de nervios, de miedo, de cómo lo vas a hacer, ¿sí? Otra gran dificultad puede ser, y en mi caso también fue, alejarme un poco, quedarme mucho en la tecnología, pero alejarme un poco de los principios, es decir, de los principios, por ejemplo, básicos del aprendizaje, ¿no? Y como no refrescar eso, no estar en contacto con eso, a veces también como que te hace tener otra estructura a la hora de aplicar un buen análisis funcional. Y una gran barrera, pero que es superable, es como no ponerlo en práctica casi a diario, las veces que estás en consulta, ¿no? Como que la sesión se escape sin haber hecho al menos algún análisis funcional y, por lo tanto, que te permita entrenar esas preguntas que van a funcionar para darte las respuestas que tú necesitas. Por cierto, otra gran dificultad fue no saber formular las preguntas de forma que le llegasen a la persona, sino hacerlo demasiado técnica. Utilizarlo nuestros conceptos para las personas que no tienen por qué saberlos, eso me ha costado mucho bajarlo a tierra. Justo hablamos en alguna otra entrevista de que, bueno, ya nos decían, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta bastante, eh, tenemos que adaptarnos, mejor dicho, hacia el consultante, ¿no? No adaptar, no que el consultante trate de adaptar a lo que nosotros sabemos o a la terapia que estamos teniendo, ¿no? Y esto implica, pues, moldear, pues, las verbalizaciones, saber qué palabras de repente la otra persona o el consultante pueda entender con mayor facilidad, que no se le complique tanto la comprensión. Y esto, ¿no? Que ya nos decían que, pues, que es importante y que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Y también, pues, alguna dificultad que ya nos decían también es que a veces los propios consultantes llegan con esa desesperación a terapia de que le demos algo mágico, una receta mágica que los ayude a librarse de lo que están sintiendo, de lo que les está pasando. Y no sé si de repente alguna vez a ti te haya pasado eso, ¿no? 100%. Y eso también es una gran barrera para hacer un análisis funcional, que la persona nos hace notar su urgencia por, bueno, no me preguntes de esto, qué me pasa y cómo puedo solucionarlo, ¿no? Y en el análisis funcional necesitamos indagar mucho, hacer preguntas, tener claro la secuencia, la relación funcional entre esos elementos que lo conforman, ¿sí? Para eso vamos a estar preguntando y preguntando. Y ENAT, por cierto, nos invita mucho como a no te quedes sin preguntar algo más, ¿no? Necesitamos saber esos eventos internos, todos los eventos internos que la persona nos pueda describir qué le pasa y para eso a veces formulamos, vale, pero solo te viene ese pensamiento, vale, pero solo estás recordando aquello que, solo estás notando esa sensación o estás pensando ahora algo más que no me estás terminando de decir, ¿no? Como eso también a la terapeuta, al terapeuta puede ser un poquito difícil y para la persona también puede ser un poquito difícil de contarnos todo eso, no solo por la sensación de urgencia, sino por otras cuestiones como ni siquiera ser consciente, como no haber sido nunca consciente de qué sucede, ¿no? Tengo un chico con el que estoy trabajando y cuando yo le explico esto de tenemos que hilar fino, tenemos que afinar un poquito más cuando tú sientes esa respuesta de malestar, ¿qué está pasando? ¿No? Y para él es como se va a su mente y a
hacer elucubraciones de lo que cree que está pasando, pero no está en contacto con lo que está pasando. Entonces esas son las propias dificultades que a veces abordamos. Preguntarte también, ahora justo lo que mencionabas antes, ¿qué recomendación de repente podrías, o sugerencia, podrías darle de repente a nuevos terapeutas, a nuevos psicólogos, estudiantes, para de repente aminorar un poco las dificultades que se van a enfrentar quizás en la realidad de la consulta, de la terapia, ¿no? ¿Qué recomendación podrías dar o qué sugerencia, por así decirlo? Bueno, pues una que es más teórica, de seguir empapándose y conocer o estar un poquito en contacto con la herramienta a nivel teórico también, leer sobre análisis funcional, sobre principios básicos de aprendizaje también estaría bien, o al menos como tener tú la idea de lo que es esto, ¿no? Eso por un lado, como más de conocimiento. Y por otro lado, la recomendación de practicar, si se puede, un poquito a diario hasta que uno ya le coge el golpe y ya no necesita tanta práctica, o al menos no de forma deliberada, sino que lo hace de forma más espontánea en el día a día, ¿no? Practicar, o al menos a mí lo que me ha ayudado es como practicar con las preguntas que no me salía a hacer, que no era capaz, que no sabía cómo formular, intentar hacerlo en casa, con tu familia, con tus amistades, con tu pareja, con quien sea, ¿no? Hacer esas preguntas que a veces son más difíciles hacer en el momento de consulta, pero fuera, en un momento de tranquilidad, que puedes liarla y puedes hacer la pregunta 3 veces mal y hasta la cuarta no te sale, pues creo que está bien. Aparte de que puedas hacer alguna supervisión que también te ayude como a aprender desde cómo te modela la supervisora o el supervisor. Sí, sí, justo también nos hablaba anteriormente otros entrevistados que han pasado por aquí de los docentes, que es importante tener otra visión, además de la tuya, ¿no? Que te supervises, bueno, recomendar siempre una supervisión, unas reuniones con otros. Y esto puede ser, pues, con colegas, cercanos, pues, de repente pagando a un supervisor, ¿no? Con mayor experiencia, que de todas formas, que sea como sea, igual una visión distinta a la donde tú estás, te va a hacer notar Totalmente, cosas diferentes, ¿no? totalmente. Estoy súper de acuerdo. Mm. Ahora de repente ya, como para ir finalizando esta entrevista, preguntarte un poco, ¿qué es lo que se encontrarán eh, los estudiantes o los inscritos al curso de Hacking Practice en tu módulo, ¿no? Vale, pues lo que se van a encontrar en mi módulo es algo que creo que les puede interesar mucho porque tiene que ver con esto, que es estar en contacto con algunos conceptos importantes a la hora de tener en cuenta, es decir, sentar algunos pilares de conocimientos teóricos y técnicos, pero eso va a ser un porcentaje más pequeñito de lo que va a ser la clase, que en su gran mayoría se va a destinar a la práctica. Es decir, que vamos a estar practicando en role-playing, estoy cuidando de presentar extractos de sesiones que estoy teniendo muy enfocadas en lo que es el análisis funcional dentro de la terapia de aceptación y compromiso y por lo tanto también poder ver esas otras perspectivas, ¿no? Que vayamos entre todos generando un aprendizaje de cómo podemos aplicar el análisis funcional en la terapia de aceptación y compromiso. Luego, la clase va a ser un poquito de contenido teórico, el necesario, el esencial, el que nos vaya a sentar los pilares, pero mucho contenido y aplicación práctica de la herramienta. Genial, genial, Laura. Agradecerte pues, por este espacio, por este tiempo que te has dado para poder realizar este espacio de entrevista. Sabemos que pues, los docentes tienen bastante el tiempo ocupado en su día a día, pero agradecemos de antemano pues, esta predisposición que has tenido desde el primer contacto que tuvimos contigo para pertenecer en este proyecto que estamos teniendo en Acting Practice. Gracias, Laura, por este espacio. A ti por tu tiempo y por la maravillosa idea. Desde que me la comentasteis me pareció que estaba genial. O sea, cómo no hacerlo también, cómo no participar. Gracias.